Bien, vamos a hacer este ejercicio que cayó en la selectividad en Galicia en junio del año 2017. Opción A, problema 2, problema de campo eléctrico, que dice así: una esfera pequeña de masa 2 gramos y carga 3 microculombios cuelga de un hilo de 6 centímetros de longitud entre dos placas metálicas verticales y paralelas separadas entre sí una distancia de 12 centímetros. Las placas poseen cargas iguales pero de signo contrario. Calcula A, el campo eléctrico entre las placas para que el hilo forme un ángulo de 45 grados con la vertical. B, la tensión del hilo en ese momento. Y si las placas se descargan, C, cuál es la velocidad de la esfera al pasar por la vertical. Nos dan el dato de la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo a la menor 2. Bien, es un problema pues que aunque el cálculo no es excesivamente complicado, pues sí requiere entender bastante física o por lo menos relacionar bastantes conceptos de la física. Entonces, pues bueno, no creo que sea un problema fácil para este nivel, o no quiero decir que como tenemos que dar tantas cosas, pues muchas veces no se puede profundizar en los aspectos básicos de la física y entonces pues quedan así dados a prisa y corriendo, y entonces claro, te encuentras con un problema como este que sin ser difícil pues requiere tener la base bien asentada, ¿no? Y el tiempo pues muchas veces nos llega. Bueno, no me alargo en esos temas que no vienen al cuento y vamos allá. Entre las placas de un condensador, pues las placas de un condensador tienen una carga negativa, otra una carga positiva, y hay un campo eléctrico que es constante, que he dibujado aquí, que va de las cargas. Sabéis que el campo eléctrico nace en las cargas positivas y muere en las negativas. Bien, entonces como aquí hay una carga positiva, pues experimento una fuerza eléctrica, que es la carga por el campo, y por otro lado experimento un peso hacia abajo. Entonces, para que esto esté en equilibrio, está colgado de un hilo y tiene que haber una tensión, en ese hilo hacia arriba, de manera que se forma una tensión T sub I que equilibra el peso, y se forma una tensión T sub X, descomponiendo esta tensión en sus componentes, que equilibra a la fuerza eléctrica que genera esta carga con las placas del condensador. El ángulo que forma es de 45 grados. Entonces, si vosotros veis el dibujo, pues para que esto esté en equilibrio, el módulo de T sub I debe ser igual a mg, al módulo del peso, y el módulo de T sub X debe ser igual al módulo de la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo. Entonces eso lo tenemos aquí. T sub I será igual a mg y T sub X, pues la carga por el campo. Bueno, entonces ahora fijaos que este ángulo es de 45, este ángulo es de 90, que es un triángulo rectángulo, entonces este otro ángulo también es de 45. Entonces podemos poner que la tangente de 45, que es el ángulo alfa, será el cateto opuesto, que este sub I lo tenéis aquí en azul, que es el mismo que este, T sub I, partido el cateto contiguo o adyacente, que es T sub X. Entonces, tangente de 45 será mg partido QE, por esto que tenemos anteriormente. Claro, en 45 grados es un ángulo que tiene el seno de 45 igual al coseno de 45. Lo podemos poner aquí si queréis. Entonces, la tangente de 45 grados pues es 1. De ahí pues obtenemos la ecuación que necesitamos para resolver el problema, que es que la carga por el campo eléctrico es igual a la masa por la gravedad. Bien, es ahora el cálculo, ya veis, muy sencillo, pero claro, hay que llegar hasta aquí, y para eso tenemos pues que relacionar las leyes de Newton de la estática, del equilibrio de fuerzas, con la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo. Entonces, y el campo en el interior de un condensador, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ahí está la dificultad del problema. Bien, sustituyendo valores, la carga es 3 por 10 a la menos 6 coulombios, el campo 2 por 10 a la menos 3 por 9,8. En total,
el campo es aquí, ahora la masa 2 por 10 a la menos 3 gramos, la gravedad 9,8, aquí debía haber puesto 9,81 para ser más preciso, pero bueno, he comprobado el resultado y está bien, o sea que esto afecta un poquito los decimales, pero nada más. Bien, el campo eléctrico da 6.533 newton partido coulombio, y eso es 6,5 por 10 a la 3 newton partido coulombio, eso es E. Fijaos una cosa, en selectividad siempre están poniendo los resultados en forma de potencia de 10, por el dichoso 10 a la 3. Entonces, hacerlo así, poner notación científica, un número seguido de los decimales, y la potencia de 10 no vaya a ser pues que os bajen algún punto por una cosa como esa, que en fin, no sé, esto es perfectamente correcto, 6.533, pero bueno, a tener el cuidado de ponerlo así, por si acaso. Bien, ahora la tensión. La tensión es un problema de trigonometría súper simple. Fijaos que la tensión es esta hipotenusa que tenemos aquí en gris. Entonces, pues por la definición de seno, porque seno y coseno son las funciones trigonométricas que nos dan la hipotenusa. Bueno, podría hacer un teorema de Pitágoras, porque si t sub i son iguales, hipotenusa al cuadrado, pero es más rápido seno y coseno. Entonces el seno de 45 grados, que es este de aquí, será el cateto opuesto, que es t sub i, partido la hipotenusa, que es t. Bueno, pues simplemente paso t para aquí, 45 para abajo, y me queda que t es t sub i partido seno de 45. Tenemos que ya t sub i es mg, entonces t es mg seno de 45. Bueno, pues colocamos la masa en kilogramos, 2 por 10 a la menos 3 por 9,8, aquí volvería a ser 9,81. Hay que usar los datos que da el problema. Bueno, pues ahora esto aquí ya está, no pasa nada. Entonces seno de 45, bueno, 0,0277 newton, y esto pues otra vez lo pasamos a potencia de 10 por si acaso, y eso es 2,77 por 10 a la menos 2 newton la tensión. Bueno, el apartado B es quizá muy sencillo porque es mirar la definición de seno en la figura. Y ahora vamos al apartado C, que es la velocidad con la que cae, que si las placas se desconectan, deja de haber campo eléctrico, entonces esto cae por la acción de la gravedad, pues es un principio de conservación de la energía, donde, bueno, aquí voy a poner HA, donde tengo que calcular esta altura HA desde el 0 hasta aquí. HA es la altura aquí, esto va a ir cayendo así, esta trayectoria, entonces esto es HA. Y la parte de arriba le voy a llamar I. De aquí a ahí le voy a llamar I. Hay que darse cuenta de que si esto es un hilo, pues estos son 6 centímetros y son los mismos 6 centímetros que hay aquí. 6 centímetros y 6 centímetros. Entonces tengo que volver a la trigonometría. Entonces con el coseno de 45, a ver dónde lo tengo, aquí está, y será 6 por el coseno de 45, porque es el cateto adyacente. Entonces es 6, la hipotenusa, por el coseno me da el cateto adyacente, y eso es 4,24 centímetros. Con lo cual HA será 6 menos 4,24, 1,76 centímetros, o 0,0176 metros. Fijaros que el 0 metros lo pongo aquí, abajo de todo, en el suelo, con lo cual la altura de B es 0. Y ahora debemos aplicar el principio de conservación de la energía entre A y B, donde la energía cinética en A más la potencial en A va a ser igual a la energía cinética en B más la potencial en B. Fijaos que en A no hay energía cinética, porque la bolita está parada y se deja caer cuando caen las placas, no tiene velocidad, por tanto este término se nos anula, el término de energía cinética. Mientras que en B no hay altura, entonces la altura en B es 0, por tanto este término de la energía potencial en B se iguala a 0. Entonces la energía gravitatoria en A debido a esta altura es igual a la energía cinética en B. Por otra parte, la masa aquí y aquí se nos va,
porque está en todos los términos de la ecuación. Ya la podríamos haber quitado sin igualar esto a 0, pero bueno, como esto igual a 0, estos términos realmente no existen. Entonces esta masa con esta masa se va y queda que G por HA igual a 1 medio de V sub E cuadrado. Bueno, de aquí despejamos, voy a ponerlo V sub B cuadrado, 2GHA, y calculamos V sub E cuadrado, 0,345, V sub E la raíz cuadrada, y es 0,587 metros partidos segundo, la velocidad que llega en el punto B. Y la hemos pasado aquí, he tenido este hueco para ponerla en potencia de 10, por lo que digo, dar los resultados con potencia de 10 por si acaso, y entonces una velocidad en B de 5,87 por 10 a la menos 1 metros partidos segundo. Bueno, ya veis el ejercicio. Ahora aquí hay que volver a usar trigonometría y principio de conservación de la energía. Entonces, pues bueno, hay conservación de la energía, leyes de Newton, estática, campo eléctrico. Es un ejercicio pues de cálculo no muy difícil, pero bueno, que requiere digamos una comprensión ya digamos de relacionar bastantes cosas de física. Entonces, si tenéis uno de estos en selectividad, vosotros veréis, supongo que si lo pones no podrá ser mucho más complicado, será algo como esto. Entonces, si lo tenéis muy claro y etcétera, pues a por él. Y si no, pues oye, tenéis que pensar que a lo mejor buscar la opción que más os convenga. Entonces, bueno, pues repasarlo, trabajarlo. También es cierto que si lo entendéis, pues digamos, habréis aprendido bastantes cosas pues de física y os ayudará a relacionar pues bastantes aspectos distintos en un mismo problema.